ticker. No, a ver, primero quiero hablar un poquito del el gráfico este que trajimos sobre el S&P 500 y el VIX. Esto me parece interesante porque puede llegar a ser una ayuda para tomar decisiones de cuándo migrar la cartera, de cuándo protegerse un poquito más y cuándo tomar un poquito más de riesgo. Hay, en lo que podemos ver, desde 1991 es el gráfico, ¿sí? Es decir, toma bastante tiempo. Sí. Podemos observar dos líneas horizontales claras en el VIX, que es la parte de abajo del gráfico, ¿sí? Bien. Podemos observar los 40 puntos y los 15 puntos, ¿sí? Cada vez que pasa por encima de los 40 puntos, fíjate que hubo una caída muy fuerte y que a partir de ahí es muy probable, a partir de ir analizando el gráfico en toda esta cantidad de tiempo, de que justamente tengamos después una recuperación, ¿sí? Es decir, llega por encima de los 40 puntos, no es una señal de compra, pero sí lo que te dice es, che, cuidado, porque en general el VIX no suele estar tan alto, ¿sí? Entonces, bueno, probablemente pueda llegar a algo como para ir posicionándose más en equity y menos en renta fija, ¿sí? Un poco lo que decía antes, de ponderar esos porcentajes de la cartera, ¿sí? Entonces yo te diría, cada vez que el VIX esté por encima de los 40 puntos, y hay chances de que tengamos una recuperación. Pasó, fíjate, bueno, en 1998 más o menos, ¿sí? Que hubo una escalada muy fuerte y superó los 40 puntos. Acá hizo un mínimo y siguió subiendo, ¿sí? Así que oportunidad de compra. Otra vez, acá en 2002 más o menos, llegó el VIX a esa zona, a los 40 puntos, y fue el suelo de mercado para después seguir subiendo hasta 2008, donde tuvimos la segunda crisis importante, ¿sí? de este milenio, donde el VIX superó ampliamente los 40 puntos. Por eso digo, no es taxativo, no es para entrar sí o sí cuando esté en los 40 o supere los 40, pero sí quizás es para animarse a tomar un poquito más de riesgo. Y fíjate que también está el suelo de mercado de 2008-2009, y después de ahí tenemos otra vez por acá en 2012 aproximadamente, donde también había llegado a los 40 puntos y fue el suelo que habilitó todo este recorrido alcista. Fíjate que después el VIX no vuelve a testear los 40 puntos hasta la pandemia, ¿sí? Esto es 2020, donde justamente tuviste un VIX por encima de los 40 puntos, incluso en los 55, y justamente ahí fue un suelo de mercado otra vez para ir a buscar precios más arriba, ¿sí? Acá hay una doble lectura. Por un lado, esta de ponderar y decir, che, cuando está por encima de los 40 puede llegar a ser un suelo de mercado. No quiere decir que sea una taxativo, digamos, una oportunidad de compra ya, pero sí podría llegar a ser un suelo de mercado. Ahora, también está la idea de decir, ¿estamos en crisis o no? Porque si no llegamos hasta los 40 puntos y estamos incluso en los 19 actualmente, fíjate que ahí abajo en celeste dice 19-12 de VIX. Entonces, ¿estamos ya en una crisis? No. No quiere decir que no se pueda venir otra, ¿sí? Y fíjate que al revés, la segunda lectura tiene que ver con cuando está por debajo de los 15 puntos, probablemente tengas algún shock de volatilidad, ¿sí? Y eso es lo que suele pasar. Fíjate acá en 1992, cruzó la línea de los 15 puntos, se mantuvo bastantes años, creo que son 3 años, y después tuviste el shock de volatilidad. Lo mismo sucedió en 2004, donde también perforó la zona de los 15 puntos y ya justamente fíjate que te dio tiempo para ir saliendo de la renta variable antes de la crisis de 2007, 2008 y 2009. Y fíjate que también tenés 2013, donde tenés más arriba, más abajo, se va haciendo quizás el movimiento de suelo en el VIX para después ir a buscar la pandemia, ¿sí? No es taxativo, pero quizás son niveles importantes que nos puedan llegar a ayudar a tomar decisiones de estar más en renta variable o estar más en renta fija. Ok. También ahí estamos lejos de un VIX de 40. Como que no ha pasado ningún temblor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tener 75% de la cartera en renta variable? Porque estamos más cerca de los 15 que de los 40. Sí. Y por lo menos yo, mi edad, estoy más al revés, más cerca de los 40 que de los 15. Pero quiero decir, cuando estás abajo de los 15 o muy cerquita, quizás ya es momento de empezar a tomar ganancias, ¿sí? Y esto es fundamental porque, lo repito siempre, quizás lo difícil no es saber comprar, sino saber vender, ¿sí? En esto. Y quizás estos niveles te ayuden a tomar esa decisión. Che, estoy más cerquita de los 15 o incluso por debajo de los 15 y bueno, me voy cubriendo un poco. Ok, perfecto.
Está bueno ver el VIX, el índice de volatilidad. Ha marcado puntos históricos y más en este gráfico de 30 años que hemos visto todo. Historia. En un solo gráfico podés ver 40 años de historia de un plumazo.